Es un verdadero placer, hermanos, estar nuevamente aquí frente a todos ustedes con el propósito de exponer una porción más de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque me da esta oportunidad y me siento muy contento, hermanos. También me siento muy nervioso, pero con el favor de Dios esta predicación va a fluir y esperemos que sea para provecho de todos, empezando por mí. Esta tarde, hermanos, la predicación que se ha preparado habla acerca de un hecho que aconteció hace aproximadamente 4000 años y se relata en el libro de Génesis. Nomás como preámbulo, el libro de Génesis, el autor no está identificado, sin embargo se asume que el escritor fue Moisés. Se estima que este libro fue escrito entre 1440 y 1400 antes de Jesucristo, y precisamente en el tiempo en el que Moisés iba con el pueblo de Israel por el desierto, después de que salieron de Egipto y antes de la muerte de Moisés. ¿Sí se escucha bien, hermano? Sí. Bien, gracias. Bien, el libro de Génesis, hermano, también se le conoce, hay quienes le llaman el semillero de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque en este libro tiene su origen, tiene su declaración, las principales doctrinas de la Biblia, y se exponen en Génesis como si se sembrara una semilla que después, a lo largo de toda la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, esa semilla va creciendo y va creciendo y va agarrando forma y da fruto. Entonces se le conoce como el semillero. Temas relevantes se tratan en Génesis como la creación, el pecado, la justificación, la expiación, la gracia, la soberanía de Dios y entre otros temas muy importantes. Pero el día de hoy, como les decía, hermanos, como mencionaba, vamos a ver un hecho que aconteció hace aproximadamente 4000 años. La predicación de esta tarde le he llamado Pacto desde el Monte Moriah. En Génesis, hermanos, Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4. Génesis 12, del 1 al 4, hermanos, nos menciona, nos está hablando de Abraham, todo el trayecto que está haciendo Abraham, cuando Abraham era de 75 años. Voy a leer Génesis 12, del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Bueno, Abraham, sin H todavía, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Bien, hermanos, aquí vemos cómo Abraham recibe voz del Señor, voz de Jehová, quien le dice que salga de su tierra, salga de su familia, y que le está haciendo ya una promesa, porque en él se hará una nación grande, y esa nación grande, y además será bendecido ricamente. Y era Abraham de 75 años. Era de 75 años Abraham, y Dios le había prometido que iba a hacer de él una nación grande. Sin embargo, Abraham y su esposa aún no tenían hijos, y ya era de 75 años su edad. Vemos ahora en Génesis 17, del 1 al 9. Génesis 17, del 1 al 9. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más de nombre Abraham, sino que será
y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vemos, hermanos, que entre Génesis 12 y Génesis 17 habían transcurrido ya 24 años en la vida de Abraham. Y la promesa de Dios seguía vigente. Iba a hacer de Abraham una gran nación. Sin embargo, Abraham seguía sin tener un hijo, sin tener descendencia. Y vamos ahora a Génesis 21:5. Génesis 21:5. Dice la palabra de Dios: y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Abraham, en este momento, en Génesis 21, ya tenía 100 años de edad. Su esposa era 10 años o 9 más menor que ella. Y Sara dio a luz a un hijo a los 91 años y lo amamantó. Y fue mamá a pesar de su edad, porque Dios cumplió su promesa de darle descendencia a Abraham. Y Dios prosperó a Abraham desde antes, lo estuvo prosperando desde antes de que naciera Isaac su hijo, y después también lo fue prosperando ya cuando tenía a su primogénito Isaac. Pero vemos ahora, hermanos, en Génesis 22, del 1 al 12. Génesis 22, del 1 al 12. La historia que ya conocemos, el sacrificio que pide Jehová del hijo de Abraham, de ese primogénito. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Bien, relato ya conocido por todos. Esta situación tan triste, tan complicada que tuvo que pasar Abraham, el padre de la fe, pero que sin embargo fue necesario que él no rehusara sacrificar a su hijo, y esto fue agradable delante de los ojos de Dios. Vamos a continuar con 13 y 14 ahí mismo en Génesis 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y luego viene el pacto, hermanos, después de la obediencia de Abraham. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar.
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Bien, hermanos, todo este relato ya conocido por todos, pero quisiera, es notorio que todo ese pacto del cual Jehová le hablaba a Abraham, desde que Abraham tenía los 75 años, y luego después hasta los 99, y cuando ya tenía 100 años y que nació su hijo, y después cuando su hijo crece, aún siendo niño, pero que lo ofrece, le pide a Dios que lo ofrezca en holocausto, vemos que Jehová sigue, que nuestro Señor sigue persistiendo en su promesa y se sostiene que va a hacer un pacto con él y cumple su pacto. Es justamente este pacto con Abraham el que nos demuestra que por medio de la fe, Abraham, siendo el padre de la fe y siendo agradable ante Dios, pues pudo, por medio de esta demostración de fe, rescatar a su hijo. Pero también, hermanos, queremos hablar en esta tarde acerca del pacto que Dios hizo con la humanidad en aquella tarde o en aquel día en el monte Moriah. Vamos a detenernos un poco, hermanos, en Génesis 22, 13 y 14. Vamos a repasar, ya lo habíamos leído, pero vamos a detenernos un poco en esos dos versículos. Los voy a leer nuevamente. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Tres puntos a resaltar muy importantes, hermanos, en estos versículos 13 y 14. El primer punto que debemos de observar, de suma importancia, es que en el verso 13 el carnero ya había sido sacrificado en lugar de Isaac, en lugar del hijo de Abraham. Es decir, ya había la voz de Jehová hablado para parar el sacrificio de Isaac, y después voltea Abraham su mirada hacia arriba y encuentra al carnero trabado en el zarzal. Entonces, inmediatamente Abraham ofrece en sacrificio, en holocausto, a ese carnero. Entonces el carnero, en ese momento, en el verso 13, el carnero ya está sacrificado para ese entonces. Y vamos a ver el segundo punto importante que se da en la primera parte del versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Se fijan ahora, hermanos, en esta primera parte del verso 14, Dios está hablando por medio de su palabra y dice que Abraham llamó a aquel lugar Jehová proveerá. Habla en futuro, siendo que el carnero que Dios había provisto ya estaba muerto, ya había sido sacrificado momentos atrás, ¿sí? Pero aquí Dios habla en el verso 14 y dice que aquel lugar se llama Jehová proveerá. Habla en futuro. Y la segunda parte del verso 14 es el tercer punto de interés. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es de notar, hermanos, que no se menciona, por ejemplo, que el nombre del lugar, ese lugar en el monte Moriah, se llama Dios proveyó del carnero para poder salvar la vida de Isaac. No, sino que la palabra de Dios nos dice que aquel lugar se llama Jehová proveerá. Pero además se dice hoy, también habla el presente, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ni Abraham, hermanos, que fue, digamos, quien llevó a cabo aquella escena en el monte Moriah, ni Moisés, que fue el escritor iluminado por el Espíritu Santo, sin duda, jamás corrigieron lo que Dios intentaba decir. No hablaron en pasado, sino está escrito: el Señor Jehová proveerá. Este acto, hermanos, sucedió hace aproximadamente 4,000 años, es decir, 2,000 años antes del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Bien, vamos para ponernos un poquito en contexto.
Vamos ahora, hermanos, les pido por favor que vayamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1. Segunda de Crónicas 3, 1. Esto que vamos a leer, hermanos, este versículo 1, es un hecho que ocurrió en el año 1012 antes de Jesucristo. Se fijan cómo en el monte Moriah sucedió aquel sacrificio del carnero hace 2000 años antes de Cristo. Y luego viene esto que vamos a leer en segunda de Crónicas 3.1, que ocurrió 1012 años antes de Cristo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Vemos nuevamente, hermanos, mencionado el monte Moriah, pero como mencionaba, hay una diferencia, hermanos, de 1000 años aproximadamente entre estos dos actos, entre el sacrificio en el monte Moriah de aquel carnero y este relato de Salomón, cuando le es dictado que empiece a edificar la casa de Jehová. Entonces, en esos 1000 años que hay de diferencia, hermanos, en épocas de Abraham, aquella región, aquel monte Moriah, era un monte en medio del desierto, era una cordillera, una serie de montañas, llamado toda esa región monte Moriah. Y entonces tiene, obviamente, varios picos, varios montes, pero toda esa zona se le conoce como monte Moriah. Y en aquella época, ese monte era muy desierto, no había mucha población, había poca gente, y entonces era un lugar muy desierto. Pero vemos ahora, hermanos, 1000 años después, en segunda de Crónicas 3.1, que Salomón empieza a edificar el templo en Jerusalén. 1000 años después, hermanos, es decidido que empiecen a construir en Jerusalén, en el monte Moriah, el templo sagrado, y ese lugar de particular interés, de particular importancia para el pueblo judío hasta estos días, es en donde ese lugar se vuelve el centro neurálgico del pueblo de Israel, y ahora ya nación de Israel. Es un lugar en medio del desierto, pero ahorita ya se vuelve la capital de Israel. Ya para 1000 años después, ya era un centro poblado y de suma importancia, tanto en la vida cotidiana, pero especialmente por la parte espiritual, porque en ese templo se iba a rendir tributo, se iba a rendir tributo a Jehová. Bien, vamos ahora, hermanos, a pasar al Nuevo Testamento. Vamos a dar otro brinquillo de otros 1000 años, hermanos. ¿Cómo se le llamaba a Jesucristo? ¿Cómo se le solía llamar a Jesucristo en la época que anduvo en esta tierra? Jesucristo también se le conocía como el Mesías, como el ungido, el Verbo de Dios encarnado, el Hijo unigénito de Dios. Pero también, hermanos, se le llegó a llamar el Cordero de Dios. Acompáñenme por favor a Juan 1, 29 y 30. Juan 1, 29 y 30. Juan 1, 29 y 30. Se está hablando aquí de Juan el Bautista. El siguiente día vino Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Vemos aquí, hermanos, cómo también a Jesucristo, de forma indudable, se le llama el Cordero de Dios. Pero vamos a trasladarnos, hermanos, a esos últimos momentos de la vida de Jesucristo. Justo antes de que las horas antes de que Jesucristo fuera crucificado. Y ahora les pido que me acompañen a Lucas 23, 7. Lucas 23, 7.
fue condenado, ahí fue lacerado y ahí fue crucificado. Dice Lucas 23:7: y al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Esto confirma entonces que el juicio, que la muerte de Jesucristo se llevó a cabo en Jerusalén. Ahí fue juzgado en Jerusalén. Y es justo, hermanos, en estos brincos de 1000 años en donde vemos ese empate hermoso de la promesa que se llevó a cabo en el monte Moriah, 2000 años atrás, antes del nacimiento de Jesucristo. Fue en el monte Moriah donde se lleva a cabo aquella escena donde estuvo a punto Abraham de sacrificar a su hijo Isaac. 1000 años después, Dios da instrucciones a Salomón para que en el monte Moriah, ya fundada Jerusalén, sobre ese monte, se construyera el templo sagrado. Y 1000 años después vemos que en Jerusalén, en ese mismo monte, en el monte Moriah, Cristo es condenado, castigado y crucificado. Y entonces ahora, hermanos, nos regresamos a ver nos retornamos a Génesis 22:18. ¿Qué dice aquella promesa que Dios dio a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuál es, hermano, la clave para alcanzar la bendición de Dios? Entonces, con base a lo que acabamos de leer en Génesis 22:18. Serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Usted y yo, hermanos, y en todas las naciones habemos cristianos, habemos hijos de Dios, y esa es a la bendición a la que se refería aquella promesa, hermanos. Pero hace 4000 años, hace 3000 años, hace 2000 años, y sigue vigente hasta ahorita, la clave para alcanzar esa bendición de Dios en todas las naciones de la tierra es la obediencia a Dios. Hoy veíamos durante la predicación de la mañana, con la predicación de nuestro hermano Abel García, precisamente parte de esa promesa. Cristo fue a hacer lugar en las moradas celestiales y vendrá por nosotros, hermanos. Amén. Amén. Pero como bien decía nuestro hermano, si no hay obediencia, si no hay persistencia, no va a haber galardón. Este, hermanos, es un mensaje de invitación para aquellos que aún no han aceptado a Jesucristo en sus vidas. Para que por medio de la obediencia puedan ser salvados de la muerte atroz. Así como fue rescatado Isaac, y así como en Jerusalén, en aquel monte Moriah, hace casi 2000 años también fue sacrificado el Cordero de Dios por los pecados de toda la humanidad. La única diferencia está en obedecer o no obedecer, aceptar a Jesucristo o no aceptarlo. Porque de nada servirá ese sacrificio de Jesucristo en la vida suya si usted no le acepta a Jesucristo como su Salvador. Pero también, hermanos, este es un mensaje de exhortación para la hermandad, para no desistir, para no flaquear y para seguir animándonos unos a otros en este camino que hemos escogido, que hemos decidido tomar. Se decía hoy en la mañana, hay un lugar para cada uno de nosotros en la eternidad. También quedó claro que tener fe no es fácil y que también mantenerse irreprensible es complicado. Pero dice Romanos 8:28, hermanos, ya para terminar, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a los que a su propósito son llamados. Esto, hermanos, es un llamado para todos quienes estamos en este lugar, siendo bautizado o no bautizado todavía. Un llamado a la obediencia,
Un llamado a la reflexión, porque el sacrificio de Jesucristo fue una promesa dada desde hace 4,000 años por Jehová. El Señor proveerá. Y ya se cumplió, hermanos. Hace 2,000 años esa promesa ya se cumplió. Jehová proveyó. Pero aún sigue vigente la promesa, hermanos. Tenemos vida todavía. Ese sacrificio aún sigue vigente. Sigue vigente y puede cubrir multitud de pecados. Sigue vigente, pero hace falta la obediencia. Pero también hace falta la persistencia. Que el Señor los bendiga.